Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre esto de acá, esto que han encontrado. Vamos a ver acá. Sí, acá. Bueno, ¿qué ha pasado? Sucede que han encontrado la única pintura sobre el emperador Augusto descubierto en Elche. Vamos a ver cuál era el rostro del primer emperador de Roma. Vamos a verlo acá. Acá está. Este es el yacimiento de Alcudia, en Elche. Ahí viene la dama de Elche. Ahí. Este es un yacimiento prerromano y también romano. Esto es lo que han encontrado. Y sucede que el legado de Elche eh, no solamente abarca las civilizaciones que habitaron en las orillas del río Vinalopó durante miles de años, en la antigua Ílice, que así se llamaba antes, Ílice. Y de aquí vienen las famosas joyas, esos tesoros arqueológicos como la Dama de Elche, de aquí mismo. Sí. Una de las destacadas joyas arqueológicas que han encontrado aquí, en este yacimiento llamado Yacimiento de la Alcudia, es un vaso de 17.5 centímetros de altura, anchura y diámetro, en la que se encuentra dibujado el rostro del primer emperador de Roma, Augusto, en lo que sería la única representación pintada que se conserva en todo el Imperio Romano. Esta pieza, vamos a verlo acá, aquí está, aquí, este es el mapa de la Alcudia de Elche, en España, aquí puedes ver el mapa de España y el mapa de España, el cuadrado rojo es justamente la parte que está ampliada, aquí, justamente, ahí fue donde lo encontraron. ¿Sí? Em, Entonces, su origen se remonta, vamos a ver, entre el 20 antes de Cristo y el 20 después de Cristo, cuando los romanos ocuparon las tierras de la provincia. El vaso se llama Cántarus de Augusto o Cántarus de Ilici. Aquí está, así se llama Cántarus de Augusto o Cántarus de Ilici. Y si te das cuenta, las asas del cántaro son representaciones de serpientes. Ya sabemos que las clases dominantes, los gobernantes, estaban relacionados con el culto a la serpiente, o sea, al demonio. Es- Tenían eso. Y sabemos que entre los antiguos siberianos, la serpiente eh, era, era no solamente un animal, sino que una persona podía transformarse en serpiente y viceversa. Para ellos, hablar de la serpiente era hablar de una entidad que podía cambiar de forma. Sí. Podía transformarse en el chamán, que era el jefe del grupo. Así. Y también viceversa, el chamán puede transformarse también en una serpiente, si lo veían. Bueno, acá está esto de acá. Aquí está. En otras palabras, están diciendo que esos gobernantes podían transformarse en serpientes. Sí, en serpientes. O en otras, podían adquirir otras formas, no exactamente humanas. O sea, bichos, bichos. Los gobernantes eran bichos y asimilaban formas humanas. Por eso, este cántaro tiene una amplia representación con las serpientes. Y no solamente hemos visto ya anteriormente la casa de Rustus, allí en Pompeya, también era una representación tremenda del culto de la serpiente, justamente en la casa de los gobernantes. Ellos siempre tenían en cuenta a estos ofidios, a esas serpientes, como si fueran ellos, como si se identificaran con esas serpientes. Por eso puedes ver esta asa en forma de serpiente. Puedes ver también las dos serpientes que, es- que se miran, que se enroscan ahí. Ya. Entonces, eso es lo que sucedía aquí. El culto de la serpiente, que era un culto de los gobernantes ofídicos. Bueno, em, ¿qué sucedió aquí? Este asentamiento romano dio como resultado una mezcla que con menos calor que otros elementos en los hornos de producción cerámica conseguía artículos de una calidad extraordinaria. Son pastas muy depuradas, manipuladas por maestros alfareros para crear piezas de mesa y almacenamientos que luego pasaban a los maestros pintores.
ese vaso no correspondía a la tipología de los utensilios de mesa que tenía el mundo ibérico. El alfarero que la hizo se inspiró en copas romanas fabricadas en oro, o plata, que eran usadas en banquetes y rituales. Ahí, solamente que no lo hizo con oro y plata, lo hizo con este material, ¿no? Este material de, de arcilla, de cerámica, para cerámica. Ahí puedes ver la copa, acá puedes ver el rostro de Augusto. En ese momento les llamó mucho la atención que un íbero realizara una pieza que no pertenecía a su cultura. Descubrieron que ese tipo de objetos que estaban produciendo durante el cambio eh, de era, era para entender los gustos, modas y ritos de los nuevos ciudadanos de hace unos 21 siglos atrás. Con estos datos pudieron acortar su periodo a años próximos de, al nacimiento de Jesús, rompiendo con la estimación anterior de unos 100 años de margen, porque estaba el rostro de Augusto, así que no, como ya se estaba estimando 100 años, pero Augusto pues es una parte de, eso, de esa centuria, entonces se acorta el periodo, hay más proximidad, porque este era Augusto, que es el 29, creo, el 29 antes de Cristo, que empieza el imperio. Vamos a ver, vamos a hablar sobre este cántaros, el cántaros de Ílice. Separadas por las asas de sus laterales, se encuentran dos escenas. Claro, pero no menciona pues que las asas tienen forma de serpiente, como puedes verlo acá. Tratan de evitar, como te has dado cuenta, cada vez que hay estas notas de estos descubrimientos, siempre tratan de evitar mencionar a la serpiente. ¿Te has preguntado por qué? No es la primera vez que vemos una nota que tratan de evitar mencionar a la serpiente, a pesar de que la estamos viendo acá, con demasiada notoriedad. Pero es lo que más obvian con sus notas cuando muestran estos, este, estos nuevos hallazgos. Así que por algo será, por algo será. Bueno, entonces aquí están, separadas por las asas de sus laterales se encuentran dos escenas, una de ellas identificadas con ¿no? Una diosa por esos arreboles que tienen en las mejillas. ¿Ahí ves? En las mejillas, esos dos arreboles, esas dos chapitas que tienen en la mejilla. Ahí está. Esa es una diosa. No parece exactamente un rostro estilizado y femenino eso, pero es una diosa y a los costados la cara tiene una especie de ala, como alitas. Ahí está, como alitas. Esa es la diosa. Y las dos chapas, las dos bolitas en la mejilla. Esa es la diosa. Claro. Bueno, em, entonces en la escena contraria hay dos personajes masculinos vistos de perfil. Acá está, por acá podemos verlo. Acá podemos ver a Octaviano con barba en esta monedita. Y justamente en la cerámica también está Octaviano con su barba. Ha hecho una representación de estos retratos que en las monedas, que es en este busto de mármol que estamos viendo de Octaviano. Ese es Octavio. Aquí lo podemos ver, como trata también de dibujarlo, ¿no? De dibujarlo. Así. Claro que no le sale pues un dibujo, pues que digamos, ¿no? O sea, este es un artista, un campo, ¿no? Que hiperrealista que es, ¿no? Pero hizo lo que pudo, ¿no? O sea, eh, el sello de Augusto, ¿no? Cómo se vería Augusto, ¿no? O sea, hizo una especie de estilización de, de Augusto acá, un sello personal de cómo el maestro dibujaría a Augusto en un cerámico. Sí. Y se nota que solamente solo tuvo un trazo por oportunidad. O sea, no podía borrar, pues, no podía, no tenía borrador ni lápiz para intentar varios dibujos, solamente tuvo un intento aquí. Y esto salió en el primer intento, así. Pero él ya tenía ya otros dibujos, otras representaciones a gusto, como las acuñaciones que estamos viendo acá. Alguna acuñación tuvo que tener acá para plasmarlo en su cántaro. Bueno, los rasgos físicos de uno de estos
Esas personas, ya está, los rasgos físicos de uno de ellos, em, así como el pequeño rizoma que arranca de su cuello, que podemos ver, del cuello, arranca un rizoma ahí del cuello, puedes verlo, como un alambre que arranca del cuello, identificado como un litus, es un bastón ritual, están asociados a Augusto. O sea, es un poco chiquito el bastón, ¿eh? Pero lo importante era colocar ahí el símbolo, ¿no? Es un bastón ritual. Ese litus, si te das cuenta, al final terminó siendo el bastón eh, episcopal, el, el báculo, ¿no? El bastón de un, como el bastón de un pastor, ¿no? Como el bastón de un pastor, ¿no? Que también fue usado por los religiosos, por los obispos. Aquí lo ves. O sea, parece que fue trasladado después a los obispos, ¿no? Ya hemos hablado también de esos bastones, de los obispos aquí. Ya, bueno, Augusto también usaba, tenía como símbolo este bastón. Era el pastor, un bastón de pastor, que también lo usaron los obispos. Aquí está. Eso se llama litus, L-I-T-U-U-S. Para dar con esta interpretación, los arqueólogos que estudian la Alcuria tuvieron que limpiar sus cabezas y pensar en una sociedad romanizada, o sea, tuvieron que limpiar sus cabezas, tuvieron que resetearse, o sea, quitarse los prejuicios y pensar en una sociedad romanizada en la que los alfareros fabricaban nuevos recipientes y en la que los pintores representaban lo que veían en las monedas de la época. En el anverso, las acuñaciones de moneda siempre llevan la imagen del emperador. Era una forma de darle publicidad a quien era el gobernante. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había internet, tampoco había prensa, no había periódico, no había nada de eso. La única forma como podía publicitarse el gobernante era a través de la moneda. O sea, no había otra forma. No había redes sociales, digitales como ahora. La única red social ahí era pues las cofradías, los gremios y el comercio. El comercio era una red social y el comercio necesitaba monedas, como las que estás viendo acá, ¿no? Además, otra prueba que relaciona la pintura con el personaje histórico conocido como Princeps, que significa el primero Princeps. Bueno, Princeps significa el primero. Eh, También significa el principal, ¿no? O sea, más que, acá la nota dice que significa el primero, bueno, sí, pero también significa el principal. De ahí viene Princeps, P-R-I-N-C-E-P-S, Principals, principal, principal, o sea, es el principal ciudadano. No es que sea el primero, ajá, claro, es el primero entre los iguales, algo así. Pero no era princeps por ser el primer emperador, no, el princeps era una magistratura, un título honorífico de un ciudadano, que era el ciudadano principal. Eso significa princeps, ciudadano principal. O sea, él era emperador, sí, porque era un imperator, tenía el mando de los ejércitos. Ese también era otro cargo, otro cargo público, el princeps. El imperator era otro cargo público. Por eso no existía imperatora ni imperatriz, porque ellas no ostentaban cargos públicos. Entonces, el princeps porque era el ciudadano principal, no era por ser el primer emperador. No, no era así, el título ya existía. Desde antes de él ya existía. Él se arrogó eso, porque tenía que arrogarse varias magistraturas para tener más poder. Bueno, entonces, estos son los objetos que se encontraron aquí. Vamos a ver. Ujú. Dentro hay una piedra semipreciosa para engarzar en un anillo o en un colgante que tiene tallado un capricornio. Adentro, aquí está. Esto es lo que está adentro. Esta piedra. Bonita, ¿eh? Aquí. Y ahí está, la piedra tiene tallado, no se nota bien, pero al costado está una mejor representación de los grabados de la piedra. Y es un capricornio, o sea, los dos cuernos. Es un animal con dos cuernos y con un tridente, así. O
sea, esos dos cuernos mm, significa que está Augusto ahí. Esta figura es tan representativa de Augusto que a veces solo se le identifica con él. Solamente colocando el Capricornio ya sabían que era Augusto. O sea, los dos cuernos. ¿Por qué? Porque era un ser que estaba deificado. ¿No? O sea, un humano que se deifica, que se vuelve Dios. ¿No? O sea, ya sabemos cómo hacían los romanos para convertirse en dioses, ¿no? Era toda ¿cómo te digo? Una ceremonia media trucha que usaban ellos. O sea, lo hacían de un modo bastante, o sea, bastante poco creíble. Ni ellos se creían de ese cuento, ¿eh? No, ellos no se lo creían, pero tenían que creérselos en una especie de neolengua, doble pensar orwelliano, que ya existía en ese tiempo. A ellos no se lo creían, para nada, pero tenían que hacer como si fuera cierto. Ya, ya, eso era el modelo romano. Y ya hemos hablado de eso cuando hablamos del tema de Julio César. Sí. Bueno, entonces él se representaba por un Capricornio, dos cuernos, ya era un dios. Por eso en los videoclips vas a ver el tema de los cuernos, en las películas vas a ver el tema de los cuernos. ¿No? Es el dios, es una deidad, una entidad falsa. Bueno, este es el encaje en el talle de cornalina. En la Génesis, en el libro de Génesis, cuando hablan del jardín del Edén, hacen referencia a esta cornalina para ubicar uno de los cuatro ríos que regaban el jardín. Dice la cornalina. Bueno, esta es la piedra, de la cual habla el Génesis. Así de bonita era. ¿Mm? Acá está. Aquí puedes ver el Capricornio y el tridente. El tridente, pues, es el dios Neptuno. No sé qué tendrá relación con ellos. Con Augusto, pues. Es un Aureus de Augusto. Su símbolo zodiacal de Augusto era el Capricornio. ¿Qué puedes ver? O sea, ¿qué más tienes acá? Ya está. Ahí está, hay una como cornucopia ahí. Aquí está. Aquí está el símbolo de Augusto. Puedes ver el Capricornio aquí. ¿Mm? Si te das cuenta, es un Capricornio medio escamoso. Es una mezcla de cabra. ¿Mm? Ahí está, mezcla de cabra con sirena, con pescado, una cosa así. Aquí está. Este es un reverso de un aureus de Augusto, o sea, una moneda de oro de Augusto. Ahí está otra vez el símbolo zodiacal, el Capricornio, con el orbe romano entre sus patas. O sea, significa que él es el amo del mundo, porque tiene el mundo entre sus manos. Ahí está, el orbe romano. Y ahí está la cornucopia de la fortuna sobre la espalda. Arriba está, esa es la cornucopia. Cornucopia de la fortuna. ¿Ves? Parece que también algo debió haber estado grabado aquí en esta cornalina. O sea, de repente en la parte de atrás, la parte reversa de la cornalina, de repente está lo que falta, los símbolos que faltan, ¿no? Que acá, sí, bueno, pues acá lo puedes ver, ¿no? Aquí. Bueno, esa es otra representación de Augusto, ¿no? Se representaba así, con este extraño animal. Mira, aquí. Bueno, la importancia del vaso, más allá de ser una obra única del primer emperador en todos los territorios que formaban parte de sus dominios, reside en que representa la mezcla de dos culturas y la alta calidad de la producción de los alfareros y de los pintores locales que dibujaban las escenas en ellos antes de darle la cocción final. También habla de una cultura lo suficientemente romanizada para abastecer la demanda de los nuevos conquistadores, es decir, 900 legionarios que recibieron la condición de civiles por sus hazañas y que poblaron la antigua Elche con sus familias y las personas que les acompañaban para cambiar su historia para siempre. Casi toda España se llenó de colonias romanas, ¿eh? Solamente aquí en Elche llegaron como 900 legionarios. Pero no solamente 900 legionarios, cuenta también a las familias que iban con ellos. Es mucho más. Prácticamente era para crear una ciudad ahí.
¿no? Con 900 y con las familias que había, con sus familiares, ya creaban una ciudad. Por eso los romanos, cuando conquistan España, ya hemos hablado de la conquista de España por, creo que fue Cicerón o Catón, hemos hablado de eso, ¿no? Pero fue Catón. Cuando hablamos de esa conquista, eh, nos falta decir que después de esa conquista, los romanos fueron en oleadas a colonizar España. Se llenó de romanos, ¿eh? Así se pusieron, pues, empezaron a crear infinidades de ciudades. Casi toda España se llenó de romanos que venían a colonizar, de colonos romanos, que creaban ciudades. Casi toda España, eso es algo así muy, fue muy difundido eso. En ese tiempo antiguo, eso pasó. Oleadas y oleadas de romanos, yendo a los lugares a crear ciudades o a entrar a las ciudades que ya existían y romanizarlas. Sí, fue una migración bastante fuerte. Creo que no se habla mucho de eso, ¿no? No se habla mucho de eso, ¿eh? Se ve como una conquista, sí, sí, fue una conquista, pero después de eso, pues no se quedó así. Toda España quedó romanizada. Sí, prácticamente la cultura romana comenzó a impregnar en toda la zona de España, todo. Este, Fue bastante fuerte. Prácticamente España se convirtió en una parte de Roma, culturalmente hablando, genéticamente hablando, fue una parte de Roma, una extensión de Roma, una extensión de la urbis romana, la urbis, una extensión. Se llenó de full romanos. Así fue. Aquí nada más en Elche había 900 legionarios. Y esos 900 legionarios recibieron la condición de civiles por sus hazañas. Así, 900 legionarios. Se volvieron ciudadanos de esas ciudades, de esas zonas. 900, ¿eh? Así. Con los ideales de Roma que se eliminan los impuestos, se dota a la población de alcantarillado público, abastecimiento de agua potable, espacios termales, plazas, templos, edificios, se acuña la moneda y se establece un santo patrono fundador de la ciudad de Ilisi, a Titus Statilitus Taurus, que fue uno de los generales más distinguidos. Él aparece como el patrono de Ilisi, esta zona. O sea, como te vuelvo a decir, España fue una extensión de Roma. Se llenó de full romanos y fue tanta la afluencia de romanos allí. Creo que lo habla un poco, se habla poco de eso, pero sí, fue bastante fuerte la afluencia de romanos. Tanto que los, los íberos, los nativos que quedaron eran pues, una minoría, se convirtieron en una minoría en comparación a toda la migración romana que fue a colonizar ese país esa península, una vez que fue conquistada por los romanos, una vez que fue conquistada, porque primero fue la conquista de España, después fue la conquista de la Galia. Se conquistó España pues durante las guerras, después de acabar las guerras contra Cartago, una conquista tremenda, sí, pero prácticamente, digamos que la cultura ibérica quedaba onubulada y todo se volvió romano. Por mayoría de votos se volvió romano. Así fue. Bueno, entonces, eso fue el tema de Augusto, ¿no? Ya podemos entender más sobre esto de las serpientes. Serpientes, mira, eso, ¿no? Entonces, acá puedes ver, ¿no? Son dos representaciones de Augusto acá. Uno, un Augusto con la cabeza descubierta, y el otro es también otro Augusto con una especie de capucha en el cabello, una especie de gorro, de malla que le cubre la cabeza y le deja descubierto el rostro y la barba. ¿Qué querrá decir eso? No sabemos. Quizás sea el Augusto de la paz y el Augusto de la guerra. Probable, ¿no? El Augusto de la paz y el Augusto de la guerra. Quizás eso signifique.
Y acá hay esta diosa que hablan acá, ¿no? También acá, aquí habla de esta diosa. ¿Quién será? Me parece un dios. Me parece una especie de Juno, una cosa así. Vamos a ver qué nos dice la nota, ¿no? Si algo dice la nota, bueno, vamos a ver acá. Mm, ¿Qué será este dios alado? Es un dios alado, un querubín, con sus chapitas en las mejillas. Bueno, vamos a ver. Ujú. No, creo que no dice nada. Pero creo que lo mencioné, ¿no? Lo mencioné. Vamos a verlo acá. Acá está. Escenas, una diosa por los arreboles y las mejillas. Sí, habla de esa diosa, pero no menciona qué diosa es. No, sí, no menciona qué diosa es. No, pero me llama la atención, no menciona la nota. No sé. Bueno, el hecho es que hay dos Augustos ahí. ¿No? ¿Te das cuenta? Y ya has visto, ¿no? Uno está con la cabeza descubierta y otro con la cabeza tapada, como si tuviera una malla para la guerra. Ya entonces significa el Augusto de la paz y el Augusto de la guerra. Y siempre representado rodeado por la serpiente. Entonces, ese de ahí, esa diosa, ¿qué será? Porque esa diosa creo que tiene su barba, ¿eh? No creo que sea una diosa, ¿eh? Debe ser un dios o algo así. Es muy fea para ser una diosa, pero, pero debe significar algo como un dios de la guerra o Juno, el dios el dios de la guerra, el dios de la paz, el dios de la paz, a quien se rezaba en tiempos de guerra para que la guerra termine y todo vuelva a la normalidad. Puede significar eso ese dios, ¿eh? Porque tiene sus alitas ahí, así. Aunque Juno se representaba con doble cara, con dos caras, una mirando cada lado. De que este es otro dios, una diosa, ¿no? Pero ellos dicen diosa, pero no explican el por qué. Pero al final la temática es esta, un Augusto de paz, un Augusto de guerra y la, y la asociación de Augusto con la serpiente. Y para desviarnos la atención, el símbolo particular de Augusto, que es acá está, este animalito que dicen que es el Capricornio, ¿no? Con sus dos cachos. Pero en verdad, acá este Capricornio tiene escamas. O sea, una serpiente, una serpiente. Sabemos, ¿no? Estos poderosos estaban muy unidos a las serpientes. Así que eso es todo por hoy. Ya nos vemos.